En las clases que he dado, por ejemplo, a políticos, he utilizado muchísimo el doblaje. Con el doblaje se divierten, trabajan en equipo, se concentran. Me parece que es Claro. una idea fantástica. Te digo, por experiencia propia, porque lo estoy viviendo como profesional, es muy difícil a veces reconocer determinadas IAs. Se trabaja muy rápido, muy rápido. Pero hablando con gente que ahora tiene pues 80 y tantos, 90, también te contaban que ellos doblaban una película en una mañana. Los actores hacían cine, teatro, televisión, circo, radio, doblaje, hacían todo. Eso me lo dijo hace muchos años un director que falleció, Julio Morales. Me dijo, el problema que hay siempre en los repartos tiene que ver con el director y no con el actor. Si el director ha elegido mal al actor, es muy posible que haya problemas. Hola y bienvenidos a Procreative, el espacio que te ayuda a conocer y proteger tus derechos de autor. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio en Procreative. Me encuentro con Esteban Masana, director, profesor de locución, director de doblaje, actor en general y sobre todo muy buen comunicador y sobre todo un buen amigo. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo Hola, estás? encantado de verte de nuevo, Pachi. Qué barbaridad, qué presentación más extensa. Parece Sí, no me gusta extenderme mucho. que parece que me dedico a todo y al final no me dedico a nada, pero bueno, ¿qué Es vamos a mejor que hacer? al final la gente os acabe conociendo poco a poco en este ratito que vamos a estar aquí. Sí, Tienes una carrera muy prolífica. Son sí, muchos años son muchos años. trabajando en el sector Sí, sí. de la comunicación y en especial en el de actor de doblaje. Cuéntanos cómo empezaste en el mundo del audio o de la voz. Pues mira, pues empecé tocando el piano. Empezaste tocando el piano. A mí eso Fíjate yo qué no sabía. forma tan curiosa de empezar, ¿verdad? Ujú, Empecé tocando el piano cuando era muy pequeño. Yo tengo la carrera de música. ujú. En Y Barcelona. en Barcelona, sí. Y bueno, a raíz precisamente de dedicarme a estudiar lo que en aquella época era EGB, que ahora es primaria y secundaria, y al mismo tiempo estudiar la carrera de música, pues se fue desarrollando un gusto, unas ganas de relacionarme con todo lo que tenía que ver con el sonido, que al final derivó en lo que estoy haciendo ahora, Ujú. que es, bueno, ahora desde hace, eh, nada, la friolera de Año arriba, 37 años más o año menos, abajo. una cosa así, 37, 38 años cobrando y después cuando hacía prácticas como unos 40 aproximadamente. Ujú. Pero vamos, ha pasado el tiempo volando y Para ti ha cambiado mucho bueno, la industria. han cambiado muchas cosas. Han Han cambiado cambiado muchas muchas cosas. cosas porque tienen que cambiar, lógicamente, porque el mundo evidentemente tiene que cambiar. Pero lo que sí, así brevemente, sí te digo, lo que sí noto que ha cambiado muchísimo es la formación de la gente. Ah, sí. Sí, eso ha cambiado muchísimo. De Porque no hecho, se forman. hoy en día hay una formación que no acaba por decirlo de una manera suave, no acaba de calar en la gente. Entonces la gente se forma durante muchísimo tiempo, excesivo tiempo, sin que después se note el resultado en el trabajo. Vale. Antes la gente se formaba, cuando se formaban trabajando, por ejemplo, se formaban diariamente con profesionales, pero si la gente tenía un poco de oído y sobre todo trabajaba en el teatro, trabajaba en el cine, en la televisión, pues entonces iba sentando poco a poco esa formación. Hoy en día la gente se forma mucho en las escuelas, pero el problema es que no tiene contacto con los profesionales y también por otro lado, pues a pesar de que tienen mucho acceso a través de Internet, a través de YouTube, a muchas obras que les podrían ayudar a entender cómo es esta profesión, bueno, pues muchos de ellos desconocen realmente quiénes son los profesionales que les han antecedido. Entonces Hay es una una formación situación. teórica, pero no tan práctica como Sí, se hay una formación distinta y en la escuela intentamos volver, o por lo menos hemos intentado siempre volver a lo que se hacía antes porque me parece que es lo más efectivo. Pero entiendo también que hay otro tipo de formación que, bueno, pues a lo mejor puede funcionar. En cualquier caso, ya hablaremos del tema. A mí me parece que la formación que se hacía antes es la formación del futuro que nos va a ayudar a combatir o no combatir, a convivir, mejor dicho, con la IA. Ujú. Porque esa es un poco la Porque idea, te hace convivir. especializarte, Sí, sobre te todo hace destacar y no hacer claro, las cosas de claro, manera sobre todo automatizada y como si realmente tú fueras un robot cuando eres una persona y es lo que tienes que poner en sí, valor. sí, sí, exactamente, sí, sí. Realmente para lo que nos va a servir realmente esto va a ser para destacar de alguna manera con respecto a la IA. La IA va a ser el trabajo habitual que se hace con una licencia y con una serie de condicionamientos técnicos y la formación, por decirlo así, del profesional va a servir para diferenciar de alguna manera. Ya. Yo quiero hablar de convivencia y de diferenciación. Porque me parece que son los términos más justos y sobre todo los más realistas de lo que la gente entiende mejor. Es decir, es lo que digo siempre en las clases. ¿Es la hamburguesa de 1 euro o es la hamburguesa de 30 o 40 euros de solomillo de buey?
Entonces vamos a intentar ser hamburguesa de solomillo de buey porque me parece que es la manera de poder ganar más dinero, de no desaparecer de una industria que amenaza. Esta mañana me ha mandado precisamente un compañero una referencia de Audible sobre introducción de doblajes, que claro, al final dices, bueno, lo suyo sería que conviviéramos los dos, pero resulta complicado porque la industria entra como una pesonadora. Entonces se lo carga todo y cuesta mucho hacer pedagogía, o que la gente entienda que pueden convivir perfectamente los dos. La industria está intentando meter, digamos, de una manera muy agresiva las voces artificiales para que el público se acostumbre. Sí. ¿Tú tienes la sensación de que el público se está acostumbrando o que hay una especie de lucha también por parte de los oyentes, espectadores, etcétera, a que está bien, pero tampoco me convence tanto? Son las dos cosas. La gente se está acostumbrando porque la gente no tiene el oído suficiente para distinguir una IA. Punto uno. Y los que hacen lo que tú dices en segundo lugar son a los aficionados, los frikis de toda la vida, que saben positivamente que eso es una inteligencia artificial porque conocen muy bien los timbres de voz de los personajes que les gustan. Te digo, por experiencia propia, porque lo estoy viviendo como profesional, es muy difícil a veces reconocer determinadas IAs. Sí, sí. Muy difícil. Muy difícil, pero se reconocen. Sí, sí. Se acaban reconociendo. Y los que tenemos oído lo percibimos antes. Sí, y es complicado. y no es precisamente por un tema técnico, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo distinguir una IA. Es por la humanidad. Es sobre todo porque... A ver cómo lo digo para que no suene muy fuerte. Es porque a veces suena mejor que la voz de un profesional. Claro. Y claro, eso es la algo... perfección no nos gusta tanto. Es algo extraño porque hace mucho tiempo que no escuchas a alguien que diga de esa manera. Y claro, ¿qué ocurre? Que la IA está formada por voces humanas. Es decir, hay gente que ha grabado y cuyo resultado se ha usado para alimentar a la IA. Entonces, claro, lógicamente, cuando la gente habla de una forma determinada, pues la IA aprende también de ahí. Entonces, claro, a mí me gustaría que eso se utilizara de una manera equilibrada y que intentáramos llegar, pues eso, a un acuerdo de una manera lógica para que esto no fuera una debacle. Porque claro, lo que se presenta por delante es pasar el lunes de trabajar al martes dejar de trabajar. Y eso es algo que la gente no va a aceptar, ni mucho menos. Y es que Ahora, es lógico. En estos días, hoy precisamente, aunque la gente verá esto posteriormente, pero hoy, a mediados de diciembre, ha salido una noticia de que The Washington Post y Liven Labs, hace unas pocas horas, han estrenado un nuevo podcast donde van a contar las noticias del día a día totalmente actualizadas, con una voz artificial de Liven Labs y además personalizada en base a tus gustos y también a la duración que tú quieres que esas noticias tengan. Claro. Entonces, tú podrás decidir si quieres noticias cada día de 7 minutos, de 8, de 12 y además contado por una voz completamente artificial. No sé si tú ves que para todos los usos de la voz sea contraproducente el hecho del uso de voces artificiales, o hay algunos términos en los cuales dices, aquí en verdad tiene mucho sentido que se encargue un autómata, porque sería imposible tener aquí a locutores todo el rato continuamente, como las centralitas, por ejemplo, etcétera. A ver, a mí me parece que la actividad industrial, la actividad que llevan a cabo las empresas, responde a cuentas de resultados. Entonces no vamos a ser puristas y no vamos a intentar evitar la realidad. Es decir, una licencia de IA cuesta infinitamente menos que mantener a un señor todos los meses a los que hay que pagar una seguridad social y un salario. Pero creo que el enfoque no debería ir por ahí. El enfoque debería ir por, ¿realmente merece la pena que intentemos luchar contra algo con lo que ya llevamos conviviendo hace mucho tiempo? Es decir, hace un momento acabo de llegar en un taxi con una inteligencia artificial que es el señor que ha puesto el nombre de tu calle. O sea, ¿cuántas veces cuando hemos puesto gasolina nos ha dicho 95 sin plomo? Son inteligencias artificiales, entonces llevamos mucho tiempo conviviendo con ellas. Lo que pasa es que nos afecta ahora directamente a nosotros porque le estamos viendo las orejas al lobo. Pero me parece que aquí de lo que se trata es de que entendamos hasta dónde puede llegar esto. O sea, yo creo que el concepto no es competir, sino convivir. Entonces, si entendemos ese concepto de que hay que convivir con las cosas, que nos pueden ayudar, además, tengo un amigo en Barcelona que se dedica a crear con inteligencia artificial y el otro día lo citó en un artículo,
Me está ayudando, decía, la inteligencia artificial porque yo lo que hago es precisamente desarrollar más capacidad. Es decir, gracias a la inteligencia artificial me mido, me vale para que yo pueda competir con ella. Y eso me parece que está muy bien, porque es un diálogo entre máquina y humano, que es un poco lo que se decía hace muchísimos años, en 2001. Es decir, es una forma de convivir, de trabajar máquina y humano. Lo que no podemos aceptar es esa imposición de que la máquina va a acabar con el humano. Eso me parece que además sí, me parece absurdo, Ya. porque es que los humanos, todavía tardará un tiempo en que los humanos sean desbancados por las máquinas. Porque claro, al fin y al cabo... Nos gusta mucho trabajar el apocalipsis. Sí, yo lo Nos gusta entiendo. mucho trabajar Yo entiendo que históricamente esto... el apocalipsis y ver Entiendo que que todo se va a esto... la mierda, O sea, es etcétera. que siempre se ha dicho que el cine hay que acabar con el teatro, Ya, el vídeo con el cine, etcétera. Pero al final ves que conviven todas las cosas. claro. Ahora están volviendo otra vez los tocadiscos de antes. Sí, sí. Yo creo que es perfectamente compatible. Entonces, de lo que se trata aquí es de que, bueno, estemos atentos a las cosas que se están haciendo, no neguemos las evidencias, nos formemos correctamente, destaquemos de otra manera, hagamos las cosas mejor que nadie para conseguir pues que seamos merecedores de que nos paguen lo que exigimos que hay que pagar. Entonces, si tú quieres que te paguen, tienes que demostrar que estás capacitado para hacerlo. Entonces, eso es una cosa que a lo mejor la IA va a servir para Ujú. que la gente empiece a mover un poquito también, o empiece a plantearse las cosas de otra manera, ¿no? En estos últimos 35, 40 años que llevas de profesión, ¿recuerdas a aquellos maestros que tuviste Sí, hombre, claro. y qué crees que dirían hoy? Hombre, yo creo que se adaptarían a ello, porque ya se adaptaron, ¿eh? Ten en cuenta que la gente de la generación en la que yo empecé era gente que ya se había adaptado al vídeo, por ejemplo. O sea, claro, yo cuando empecé yo no conocí el sistema, para que la gente lo entienda, el doblaje de toda la vida se hacía delante de una pantalla tenía las dimensiones la sala de un cine, y delante de una pantalla enorme tú estabas viendo el personaje que ibas a doblar. Además, se doblaba de una manera muy curiosa, se ponía una cinta que es en bucle y entonces se repetía constantemente la secuencia que se iba a grabar. Entonces igual veías 30 veces la secuencia. Entonces la veías, la ensayabas, le quitaban el sonido, Se etcétera, dedicaba etcétera. muchas horas. Sí, se dedicaba mucho tiempo porque había tiempo para hacerlo y Vale. porque además la gente por otro lado, bueno, pues necesitaba ensayar. Claro, cuando llegó el vídeo, que fue cuando entré yo, aproximadamente, claro, la cosa cambió. Entonces ya de repente pues podías parar la imagen, la podías echar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y cambió también una manera de trabajar. Sin embargo, coexistieron durante mucho tiempo. Es decir, yo conocí a gente que había empezado a trabajar en los años 50. Se da cuenta que yo empecé en el 88, 89 aproximadamente en esto, y claro, conocí gente que en aquella época tenía 60 años y llevaba trabajando desde los años 50, con lo cual, bueno, pues habían visto toda la evolución. Y me sirvió para aprender muchísimo de ellos y también me sirvió para darme cuenta de que estaba terminando una época y estaba empezando otra. Yo empecé justo prácticamente cuando se empezaron a implantar los sistemas digitales. Porque yo trabajé todavía con cinta. De hecho, cuando trabajaba en la radio en Barcelona, trabajábamos con el rebozo y con cinta abierta. Pero claro, cuando aquello empezó a cambiar y la cinta desapareció y se convirtió todo en digital, pues claro, fue un cambio importante. Y esa gente, pues sí, lo empezó a notar, claro. Pero en el fondo no han cambiado tanto las cosas, ¿eh? Es decir, la Ujú. manera de trabajar en el fondo es un poco la misma. Lo Es, único es la rapidez y que todo sí, se sí, requiere lo que como pasa es que la más. rapidez es relativa. Es No decir, tienes que estar más preparado, porque antes lo que dices tú, tenías más tiempo, tendrías más margen de equivocación, tenías quizás más margen para poder ensayar, por esto sí, que dices, y ahora es o lo haces a la primera sí, hoy se o no te trabaja. llamamos una segunda o tercera Hoy se vez. trabaja muy rápido, muy rápido. Pero hablando con gente que ahora tiene pues 80 y tantos, 90, también te contaban que ellos doblaban una película en una mañana. Ya. Pero claro, es que era gente que estaba acostumbrada a hacer trabajo constante, estaban muy entrenados, muy engrasados. Pero que yo creo que quizá el problema, hay una cierta precipitación en lo que se hace hoy en día. Está todo muy precipitado. La entrega de las series, por ejemplo, o la entrega de las películas, hay que revisar mejor la traducción de lo que se hace, por ejemplo, hay que ajustar, pasar más tiempo en casa para que en la sala las cosas vayan más rápidas. Es decir, hay que trabajar más para que todo vaya más rápido. Pero si trabajas más en casa, la sala va más fluida y la gente se encuentra más cómoda y al ir más cómoda se trabaja con más rapidez. Lo que pasa es que también depende de cuándo te entregan el trabajo para que tienes que ajustar y después también depende mucho de la gente que tienes, con la que cuentas. No siempre la gente que tienes en la cabeza está disponible. Y bueno, hay una serie de condicionantes que hacen que al final la cosa no sea tan sencilla. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que se hace hoy en día es fruto de la época en la que estamos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay técnicas o mejor dicho, hay funciones de la IA que nos van a poder ayudar.
Es decir, hasta hace muy poco tiempo no se doblaba con cascos, ahora se dobla con cascos. Yo soy defensor de doblar con cascos porque es de alguna manera librarte de la esclavitud de la sincronía. Pero también es verdad que necesitas tener una especie de una capacidad Ya. para Es un diferenciar aprendizaje, ¿no? el original, sí, Claro. el original de tu propia voz para no irte con ese tono y sobre todo para que el cerebro reciba la orden de que no te preocupes, que yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, claro, eso sí, es un entrenamiento que me parece muy útil. Pero es que a mí me parece que el doblaje es una actividad tremendamente útil para toda la población. En las clases que he dado, por ejemplo, a políticos, he Ujú. utilizado muchísimo el doblaje. Porque con el doblaje se divierten, trabajan en equipo, se concentran. Me parece que Claro. es una idea fantástica. Los niños, ahora estoy dando clase a niños, por ejemplo, en otra escuela de doblaje, y claro, te quedas sorprendido de cómo desarrollan la atención y sobre todo las ganas de currar pues como si fuera hacer fútbol o hacer judo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que bueno, creo, a esa pregunta que me decías, que se acostumbrarían, porque además eran excelentes profesionales y era gente además que integraba mucho. También es verdad que ahora trabajamos solos, antes trabajábamos todos juntos, eso también ha hecho que no tengas una referencia, pero bueno, es fruto de que hoy en día pues se trabaja de esta manera y hay que asumirlo. Las especialidades en esos años, pero corrígeme tú, eran doblaje de películas, Mm. locutores de radio, donde hacían la publicidad en directo Sí, en sí. algunos casos, Sí, yo aún he pillado alguna publicidad en directo, pero ya menos, ya era más grabada. sí, ya menos porque ya existían ya los magnetofones, que son de los años 60, y aparte de eso, también existía también una planificación que obligaba. Lo que yo sí he hecho, por ejemplo, ha sido televisión en directo, por ejemplo, la época del quién sabe dónde, del Lobatón, por ejemplo, Vale, sí. a principios de los 90 y después Buscados con cargo, ahí, pero ya por un problema simplemente de que en televisión todo iba muy, muy acelerado en televisión española, sí se decían en directo las locuciones, pero no era lo habitual. Y después en la cadena SER, por ejemplo, sí, en alguna ocasión, pues algunas menciones en directo, pues por ejemplo, que hace José Antonio Páramo, pero también cosas que habíamos hecho, pequeñas dramatizaciones que después se emitían en el programa de Gabilondo. Pero Eso realmente, era realmente... No había nada más. no, la verdad es que ¿Algún tipo de locución corporativa? eso en cuanto a directo, en cuanto a especializaciones, sí, ha habido muchas. Y además está muy bien esa pregunta porque también me ayuda a introducir la necesidad de que la gente sea versátil. Es decir, yo no creo que haya una voz para el doblaje, una voz para la publicidad, una voz para el videojuego. Ya. Yo creo que valemos para todo. Y de hecho, cuando yo empecé, los actores hacían cine, teatro, televisión, circo, radio, doblaje, hacían todo. Tengo amigos que tienen ahora 90 años que se han dedicado toda la vida a todo. A todo, y te hacían todo. Se levantaban a las 6 de la mañana y que la estaban currando hasta las 12 de la noche. Y así años y años y años y años. Y era una auténtica paliza. Se aprendían una obra de teatro para hacer en televisión en 3 días. Estaban haciendo sesiones de doblaje. Estaban haciendo una sesión de, yo qué sé, de un spaghetti western en Ujú. Manzanares. Después tenían también 2 funciones de teatro. Y claro, cuanto más trabajas, más engrasada tienes la máquina. Ya. Entonces hoy en día eso se ha perdido un poco. Pero especialidades hay muchísimas. Es decir, yo estoy haciendo ahora doblaje de animación, videojuegos, documentales, realities, ficciones, podcasts, audiolibros, todo lo que me sale, porque además siempre desde el principio tuve claro que no podía especializarme en nada. No quería ni Ya. podía hacerlo. Entiendo que habrá algo que se te dé mejor o que te guste quizás más, pero Sí, luego eso tienes sí. esa versatilidad para poder, Sí. pues profesionalmente, es Hombre, que obvio, me guste, sí, que me guste ¿qué más, me sí. dan este papel? Pues lo hago Sí, que me guste, con todas las más, garantías. que me guste más sin duda. Es decir, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo los audiolibros, me gustan Sí. muchísimo, por ejemplo. Sí, porque para mí son, yo Porque te diriges y te manejas tú. no, me gustan por una razón y te vas a reír, pero me gustan porque para mí un audiolibro es como ir al gimnasio. Vale. Es decir, yo utilizo el audiolibro para medirme, para ver cómo estoy físicamente. Entonces paso muchas horas, igual que cuando vamos al gimnasio pasamos muchísimo tiempo allí, pues con las mancuernas y con, Ya. y con las pesas. Entonces me sirve mucho para medirme. Me gusta mucho la publicidad porque la publicidad da más dinero que el audiolibro. Me gusta mucho el doblaje porque me gusta ver buenas interpretaciones. Me gusta mucho el documental porque me interesan muchísimos temas. Quizá lo que menos me llega, o quizá por mi edad y por mi generación, son los videojuegos. Vale. Quizá es lo que en ese sentido. Y porque además el videojuego tiene la característica de que no estás viendo a nadie, estás viendo una forma de onda. Y claro, ver una forma de onda es una cosa muy poco seductora.
Pero bueno, tienes que entender por otro lado que es una manera de trabajar. Pero sí es verdad que yo he considerado siempre que esta profesión, igual que cuando hacía cine, cuando hacía teatro, cuando hacía televisión, esta profesión es una profesión de fondo y tienes que intentar trabajar todos los días o por lo menos conseguir que te den de alta o que tengas que pagar pasar una factura todos los días. Intentarlo porque es una mecánica para no perder la profesión, el oficio, pero sobre todo para mantenerte vivo y para que la gente te recuerde y pueda pensar en ti para determinados papeles. Todo esto cuando hablamos de una parte más técnica. Tú eres locutor, eres comunicador y bueno, tienes una serie de funciones, papeles, interpretaciones, etcétera. Pero, y esta la otra labor que tú haces, que es la de dirección. Sí. No solamente dirección de doblaje, sino entiendo que también de casting o de una elección de voces. Sí, sí. Bueno, eso también ha cambiado bastante, ¿eh? Hace años me acuerdo que los directores tenían más capacidad de decisión. Y ahora ya no tanta. No, ahora ya menos, ahora ya menos. Ahora ya hay una intervención. Han cambiado las cosas porque las funciones han ido cambiando. Cuando yo empecé, por ejemplo, el director establecía un casting y se respetaba bastante. Hoy en día, como las personas que estaban en otros trabajos han dejado de trabajar en esos y se han metido en otros que están relacionados con el doblaje, pues han asumido funciones que, bueno, pues muchas veces colisionan, por decirlo así, o chocan con las necesidades. Después también, por otro lado, depende un poco bueno, pues digamos, de la idoneidad o no de determinada persona en determinada empresa que a lo mejor pues no acaba de casar del todo, por decirlo elegantemente, o, bueno, pues algo mucho más sencillo, y es que, bueno, pues hay directores que tampoco tienen excesivo interés en cerrar del todo un reparto y dan un poco, bueno, pues mano ancha a que producción, por ejemplo, pues acabe de elaborar, o porque producción en ese momento pues tiene a un actor en una sala y le sale mucho más a cuenta meterlo en otra sala. No. Pero ha cambiado todo bastante. De todas maneras... ¿Y cómo gestionas el trabajar con compañeros de profesión o sí, compañeros de profesión que puedan tener más o menos experiencia? Pero me quiero centrar porque los que tienen más experiencia entiendo que será más sencillo darles ciertas instrucciones y a lo mejor no hay que darles tantas, pero con las nuevas generaciones, ¿cómo se trabaja esta Hombre, dirección de proyectos? Depende un poco, sí, depende un poco de la formación que tengan. Depende un poco de la formación que tengan. Sí es verdad que hay una tendencia a primar mucho la rapidez, como decías tú antes, a la hora de trabajar, por ejemplo, en doblaje. Y claro, la gente es muy rápida trabajando. El nivel de exigencia del cliente a veces no pide más, con lo cual, en principio, estaría bien. Pero ¿qué ocurre? Que si tú quieres que las cosas funcionen de otra manera, entonces tienes que intentar hacer el esfuerzo de pedirles cosas que algunos te pueden dar porque tienen buen oído y algunos no te pueden dar porque a lo mejor no es el momento. Yo creo que todo depende. Eso me lo dijo hace muchos años un director que falleció, Julio Morales. Me dijo, el problema que hay siempre en los repartos tiene que ver con el director y no con el actor. Si el director ha elegido mal al actor, es muy posible que haya problemas. Entonces, si tú eliges correctamente a la gente, es difícil que te equivoques. Después, la experiencia o no, bueno, pues determina que tengas una relación determinada con un actor en función del respeto que sienta ese actor por ti. Pero claro, ese actor sentirá un respeto por ti siempre y cuando te vea trabajar. Si te ve trabajar y ve que lo que dices tiene sentido, te respetará. Si no, bueno, pues aceptará lo que le dices porque es su trabajo. Y hay gente pues que te lo rebatirá, pues porque evidentemente, pues a lo mejor no tienes el día más acertado. Pero vamos, yo la experiencia que tengo cuando empecé a dirigir, hice normalmente algo que no es muy habitual, que es contar con profesionales de toda la vida, con los que quería trabajar porque me apetecía, hay unas garantías. Sí, porque me apetecía aprender de ellos, básicamente. Vale. Yo se lo decía más, es que te he convocado porque te veo en este personaje, porque además quiero aprender de ti. Pues es que era como pagarte una cena para ti solo, ¿no? Es decir, me voy a pagar una cena para mí solo porque quiero disfrutar de este plato. Entonces te convoco y te oigo y te escucho y aprendo de ti, y veo las técnicas que tienes y los trucos que tienes para aprender. Y bueno, he trabajado con muchísima gente pues que me duplicaba la edad y bueno, por supuesto la experiencia, pero gente además a veces con un carácter muy, muy fuerte y no fáciles de tratar, pero sin embargo que después daban un resultado muy bueno, muy bueno. ¿Te has encontrado con mucho ego en la profesión? ¿Hay ego? Bueno, el ego está en todas partes, es decir, el ego está en todas las profesiones porque el ego es necesario muchas veces para... Yo no sé si en el mundo del trabajo con la voz, dentro de todo nuestro ámbito, sin que sea una interpretación de cinematográfica, que seas el actor o la actriz de cine, sí, etcétera, yo me he encontrado poco ego, en general. Es decir, me he encontrado gente como más afable y con más ganas de ayudar o de al menos... Sí, quizás la palabra sea es ayudarte o a entender cómo funciona un poco esto, etcétera, que
a gente que pueda pisarte, dentro de que todo el mundo al final tiene su propia competencia, porque todos Sí, somos autónomos. la competencia es buena, es lo de siempre, ¿no? Establecemos diferencias. Hay como mucha camaradería. Decíamos antes lo de la competencia, decíamos antes lo de la convivencia o lo de la competencia, ¿no? Hay que convivir con la IA, no competir con ella, ¿vale? Aquí es bueno competir, lo que no me gusta mucho es la competitividad. Vale. Es decir, la competencia para mí es las ganas que tiene uno de hacerlo mejor que otro porque quiere que el trabajo quede mejor, pero sin necesidad de pisar al otro. ¿Vale? Entonces, no siempre se entiende esto. No siempre se entiende porque además ten en cuenta que nosotros no tenemos contratos indefinidos. También hay que entender que el actor que está contratado por una serie trabaja a lo mejor durante 2 meses y después se tira mucho tiempo sin trabajar. Entonces, que eso también hay que entenderlo, a pesar de que el doblaje es bastante estable. Pero también hay que entenderlo. Entonces, bueno, yo creo que la gente cuando hablas con ella solas y aclaras los conceptos, pues al final acaba saliendo todo. Es que la gente intenta hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que después hay gente, bueno, pues que no ha tenido la carrera que quería y a lo mejor eso le ha provocado pues que a lo mejor el carácter que tenga pues se le haya agriado y no trate a lo mejor a la gente como la tiene que tratar. Pero no suele ser lo habitual. No suele ser lo habitual. Yo creo que la gente intenta hacer su trabajo lo mejor posible. A veces sale, a veces no sale. Y muchas veces, bueno, pues tienes la presión de las entregas muy próximas y sobre todo de la sensación de que no puedes repetir una cosa que te hubiera gustado. Cualquiera que se mete en esto se mete porque le gusta esta profesión. Evidentemente es una profesión bien pagada, o lo era por lo menos bien pagada hasta ahora, y muchas veces si no salen las cosas es porque no has podido hacerlo.